pero esa energía la transforman, ¿no? Realmente. O sea, la energía que una pila posee, en esencia, es energía química. Y esa energía química, en el proceso de uso de la pila, se va transformando en energía potencial eléctrica. En cambio, los capacitores se construyen en base a conductores metálicos, ¿no? Conductores metálicos. Y cuando estos conductores se conectan a una batería, los conductores se cargan eléctricamente. Y al cargarse, almacenan energía. A diferencia de las pilas, los capacitores almacenan esa energía en un corto tiempo, mientras dura el proceso de carga. Cuando se descargan, pierden esa energía. En un circuito eléctrico o electrónico, los capacitores o condensadores están realizando procesos continuos de carga y descarga, ¿no? Alimentando algún dispositivo u otro dispositivo dentro de un circuito. Quiero que veas esto antes de pasar al tema en sí. Mira, placa madre de una computadora. La placa madre, o también llamada placa base de una computadora, puede contener muchos de estos dispositivos. Muchos, ¿no? Aquí estamos viendo algunas de las placas, ¿no? Quiero buscar uno en donde podamos tener una mejor visión, ¿no? Creo que este está bien. Ustedes quizás están conectándose a la clase de hoy utilizando una PC o una laptop. Sea una PC o una laptop, se construyen en base a este tipo de sistema llamado placa madre. Ahora, quiero que observes esto. Mira, aquí hay 3 capacitores, condensadores. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿no? Y quizás haya otros más, aquí también, mira. Lo que pasa es que los capacitores no siempre son de esta forma. También hay capacitores planos o capacitores tipo pastilla, ¿no? Aquí hay otro, una fila, mira. Y aquí hay 2 más, ¿no? Podría seguir. Estos dispositivos llamados placas madre tienen a su vez un conjunto de otros llamados chips, ¿no? Aquí ves un chip, aquí hay otro chip. Debajo de este cooler, porque este es un sistema de refrigeración, debajo de él debe estar el procesador, o debajo de él, ¿no? Por ahí. Este creo que es la posición del procesador. Esto de acá es de un chip. Pero acá está el procesador. El procesador en su interior también tiene condensadores. Así que los condensadores están presentes en todos los dispositivos electrónicos o eléctricos, ¿no? En todos, ¿no? Y lógicamente su finalidad, su fin es el almacenamiento de energía potencial eléctrica. Aquí puedes ver los condensadores con más claridad. Aquí hay un arreglo de condensadores, ¿no? Hay un arreglo de condensadores. Aquí están otros. ¿Qué más? Ahora, ustedes estarán preguntando, profesor, ¿y qué función están cumpliendo? La función que cumplen es proporcionar energía, pues, a otros dispositivos, a otros, ¿no? Estas energías se las proporcionan cada vez que estos se cargan, ¿no? Eléctricamente. Recuerden que los condensadores se cargan y se descargan, se cargan y se descargan. Aquí va el microprocesador, aquí. Y dentro del microprocesador también hay condensadores. Condensadores. Este es un chip, mira. Dentro de ese chip
también hay condensadores, ya casi microscópicos, ¿no? Que no van a ser visibles al ojo humano. Aquí tenemos chips. Los condensadores están presentes en todos los aparatos electrónicos que el hombre ha creado. Así que es muy importante conocer todo esto. Ahora, vamos a regresar al tema. Vamos a regresar al tema, ¿ya? Si queremos entender cómo un condensador o capacitor puede almacenar energía, tenemos que partir por una cantidad física llamada capacidad eléctrica, también denominada capacitancia. La capacidad eléctrica es una cantidad escalar. Escalar. Ya sabes que escalar significa sin dirección. Expresa la cantidad de carga que un objeto puede ganar o perder al modificar en una unidad su potencial eléctrico en la superficie. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto. Si yo tengo un objeto metálico, vamos a suponer que es un objeto metálico, ¿ya? Un objeto de plata. Entonces, si este objeto de plata se carga positivamente, significa que perdió electrones, ¿no? Pierde electrones. Cuando el objeto ya se ha cargado eléctricamente, adquiere un potencial eléctrico. Entonces, la capacidad eléctrica tiene que ver con la carga que gana o pierde el objeto toda vez que su potencial se modifica en una unidad. Sabemos que si sigue almacenando carga, sigue cambiando el potencial, porque tú te acuerdas que el potencial era la constante por la carga entre la distancia, ¿no? Entonces, la capacidad de un conductor expresa la relación entre la carga y el potencial. Entonces, para entender nosotros cómo funciona un condensador, tenemos que relacionar justamente la carga y el potencial. Y de eso trata la capacidad eléctrica. La capacidad eléctrica expresa esa relación entre carga que adquiere un cuerpo y el potencial eléctrico sobre la superficie. Si queremos construir un capacitor o condensador, tenemos que ubicar dos objetos, dos cuerpos conductores, muy cerca uno del otro. Muy cerca el uno del otro. Entonces, dos cuerpos conductores con cargas opuestas establecen lo que se conoce como un capacitor. En general, ¿ya? Dos conductores separados por un aislante, puede ser el vacío, constituyen un capacitor. El sistema almacena energía. El objetivo de un capacitor, de un sistema como este, es el almacenamiento de energía. ¿Y cómo sucede eso? Sucede cuando los electrones de uno de ellos pasa al otro. Imagínate que yo tengo aquí dos objetos conductores, ¿ya? Neutros, ¿eh? Neutros. ¿Qué significa eso? Que su carga es cero. Dos objetos conductores con carga eléctrica cero. Si conecto estos objetos conductores a los extremos de una batería, como la batería de un auto, polo positivo, polo negativo, estos objetos que estaban en forma neutra originalmente, quedan cargados y se establece un campo entre ellos. Ahora voy a retirar la batería. Este sistema que estás viendo ahora posee carga eléctrica, ¿no? Él tiene una carga más Q y él una carga menos Q.
¿Qué hemos conseguido? Construir un capacitor, un condensador. Un sistema así como el que estás viendo se llama condensador o capacitor. ¿Y qué almacena? Energía potencial eléctrica, debido a un campo eléctrico que se crea aquí. Y ese campo se establece gracias a las cargas eléctricas que adquieren las placas. Pero el objetivo de un condensador es el almacenamiento de energía. ¿Cómo me doy cuenta de que la energía está presente? Lo vimos en el video. Yo lo voy a repetir, pero lo voy a dibujar ahora. ¿Qué te parece si tenemos, por ejemplo, por aquí, un pequeño foquito de esos de linterna? Vamos a conectar este extremo a los foquitos de la linterna. ¿Qué va a suceder? El foquito se enciende. Pero se enciende en un tiempo corto y luego se apaga, porque se consume la energía del capacitor. Así es que el foquito no va a mantenerse prendido, sino se va a encender y se apaga, así como el flash de una cámara. Los flash de las cámaras se construyen con capacitores. El foco se enciende y se apaga. ¿Por qué? Porque ya se consumió la energía almacenada en este sistema. Así funciona un capacitor, ¿no? Y como vimos en el video, estos son distintos tipos de capacitores, ¿no? Por ejemplo, este capacitor de color azul, el de mayor tamaño, tiene una capacidad eléctrica o capacitancia equivalente a 4.700 microfarad. También se dice microfaradios, ¿no? Microfaradios. Este capacitor que está aquí, uno de los más pequeños, tiene una capacidad equivalente a 22 microfarad o microfaradios. Este capacitor que está aquí tiene una capacidad equivalente a 100 microfarad. El farad o faradio es una unidad muy grande. Por eso se emplean submúltiplos del farad. ¿Ya? Mira las diferentes presentaciones en las que se puede observar un capacitor o condensador. Esto parece tipo pastilla, ¿no? Como una lenteja. También son condensadores, son capacitores. Esto es un capacitor regulable o variable. Con esta perilla se puede modificar su capacidad. El capacitor más sencillo de todos es el capacitor plano o de placas paralelas, que es el que vimos en el video, ¿no? El profesor que estaba explicando en el video utilizó unas láminas eh, que eran creadas con papel aluminio, ¿no? Y también se puede construir un capacitor así. Mira, este es un capacitor de placas metálicas paralelas, ¿no? Para poder cargar el capacitor debemos conectar estas placas a los extremos de una batería. Al hacer eso, esto se carga positivamente, esto se carga negativamente y se crea un campo eléctrico. Yo podría desconectar la batería y ya tengo el capacitor cargado, ¿no? Almacenando energía potencial eléctrica. Siempre que el capacitor se carga, una de las láminas adquiere carga positiva y la otra carga negativa, de igual valor absoluto, de igual valor absoluto. El voltaje que carga el capacitor es el voltaje de la batería. Simbólicamente este sistema se representa así. Los capacitores se representan con dos líneas paralelas, muy pequeñas. El más y el menos significa las cargas en las placas. La C, la capacidad o capacitancia del condensador. Esto representa simbólicamente a una batería. Un palito pequeño, signo menos, un palito grande, signo más. La capacitancia o capacidad de un condensador se puede medir de dos formas. ¿Ya? En el video solo el profesor habló de una de ellas, pero se puede medir de dos maneras. La capacidad se puede medir conociendo sus características geométricas, o sea, conociendo el área y la distancia de separación. Acá tenemos
las placas, también llamadas armaduras, así le llaman, ¿no?, en algunos textos, armaduras. No es tan apropiado muchas veces porque el alumno lo asocia a otra cosa, ¿no? Placas, ¿no?, o armaduras, placas. La capacitancia, la capacitancia también es llamada capacidad del condensador. Se puede calcular así. Se divide el área de la placa entre la distancia de separación. Este símbolo de sub-cero se llama permitividad eléctrica del vacío. Es una constante. ¿Por qué del vacío? Porque se entiende que para este capacitor entre las placas no hay nada. Si no hay nada, es el vacío. ¿Se puede colocar una sustancia entre las placas? Sí. Esa sustancia se llama dieléctrico. La palabra dieléctrico significa aislante, mal conductor. Así se le llama, dieléctrico, aislante. Eso lo vamos a ver luego. Entonces, cuando tengo un capacitor de placas paralelas, donde el área de las placas es A y la separación D, la capacitancia se puede calcular dividiendo A sobre D y multiplicándolo por E sub 0. El área en metro cuadrado, si te dan en centímetro cuadrado, lo pasas a metro cuadrado. La distancia en metros. La capacitancia sale en farad, también llamado faradio. Se representa con la F mayúscula. Y E sub 0 es la permitividad eléctrica del vacío, cuyo valor es 8,85 por 10 a la menos 12 farad por metro. Esta formulita permite calcular la capacitancia de un condensador conociendo sus características geométricas. Pero también podría conocer la capacitancia a partir de la carga que almacenan las placas y el voltaje. Por ejemplo, el voltaje de este capacitor es este voltaje de la pila o batería. Esta es la carga que almacenó la placa superior y esta es la carga de la placa inferior. Si me dicen calcule la capacidad conociendo la carga y el voltaje, usarás esta fórmula. Divides la carga en valor absoluto. No tienes que colocar el signo, en esta fórmula no va el signo. Va la carga en valor absoluto, la carga de una de ellas. Porque si me dices la carga total, 0, pues, más Q menos Q, 0. No hay carga total. Va la carga de una de las placas en valor absoluto sobre el voltaje. ¿Ah? La carga sobre el voltaje. La carga en Coulomb, el voltaje también llamado diferencia de potencial en voltios, y la capacitancia en farad. Chicos, el objetivo de un capacitor, como lo has visto en el video, es el almacenamiento de energía potencial eléctrica. Por lo tanto, ¿cómo determino esa energía? Así. Aquí hay tres fórmulas en una, ¿no? Tres fórmulas en una. La energía del condensador o capacitor, un medio de la carga por B, o la carga al cuadrado sobre 2C, o un medio de la capacidad por el voltaje al cuadrado. Chicos, en el examen de San Marcos podrían preguntarte esta fórmula de la energía. ¿Sabes por qué? Porque el objetivo principal de un capacitor es el almacenar energía. Entonces, se supone que si ese es el objetivo, yo debo saber cómo hallar la energía. ¿No es así? La energía. Al final esa energía lo puedo utilizar para dárselo a un foquito en forma de energía eléctrica, ¿no? O para proveer de energía a algún otro aparato o dispositivo. Por eso es importante esta fórmula, ¿no? Profe, ¿cómo me voy a acordar? Lo que puedo hacer es esto. Mira. Apréndete la primera nada más. QB. ¿Vale? Nada más, eso aprende. Luego, combinas esta fórmula. Capacidad es carga sobre voltaje. Y de aquí despeja la carga. Si despeja la carga, esto se va multiplicando. Esto se va multiplicando. Y te quedaría carga igual CB. ¿No? Carga igual CB. Lo cual se puede reemplazar aquí. Ahí está. Y tendríamos CB cuadrado. Que sería esto. Y también se puede demostrar esto.
combinando las fórmulas, ¿ya? La idea es que te aprendas al menos una de ellas. La energía, como toda forma de energía, se mide en Joule, ¿ya? Pero como el capacitor es un dispositivo que tiene una capacidad eléctrica del orden de los microfarad o milifarad o nanofarad, la energía también va a ser de ese orden, pues, microjoule, nanojoule, milijoule, ¿no? Va a depender de los datos, ¿ya? Ahora, hemos visto que los capacitores se construyen con láminas o placas paralelas separadas a una distancia. Y cuando no hay nada entre ellas, se entiende que el dieléctrico es el aire o el vacío. Pero chicos, en la práctica se suele utilizar mucho los materiales dieléctricos, porque estos materiales permiten aumentar la capacitancia, la capacidad de un condensador, permiten el incremento del voltaje, permiten inclusive el aumento de la energía, ¿no? Y al mismo tiempo permiten un soporte, le dan soporte al condensador. Soporte mecánico significa que hacen que sea mucho más estable la separación entre ellos. No es lo mismo que ellos dos estén en el vacío a que yo coloque aquí algo que haga que este sistema sea más consistente, ¿no? Le dan un soporte. Pero la finalidad principal, más allá del soporte, es el incremento de la capacidad. Aquí tengo un capacitor con dieléctrico. Mira, está el capacitor con dieléctrico, ¿no? Entonces, el dieléctrico lo que hace es incrementar la capacidad del condensador. Para conocer cuál es la nueva capacidad que tiene un condensador con dieléctrico, vas a utilizar esta ecuación. La capacidad con dieléctrico es K veces la capacidad sin dieléctrico, o sea, la capacidad en el vacío. Esta K se denomina constante dieléctrica. Constante dieléctrica. ¿Y para qué sirve? Sirve para poder encontrar la capacidad de un condensador que está usando un dieléctrico. Profesor, ¿qué sustancias son dieléctricas? Todas las sustancias aislantes, por ejemplo, el cartón, la madera, el vidrio, el plástico, la lana, el caucho, y podríamos seguir enumerando, ¿no? Esas sustancias se conocen como dieléctricos, ¿ya? Tómalo como sinónimo de aislante, no te hagas problema, ¿ya? Son sinónimos. Entonces, ¿cómo voy a conocer K, profesor? Mira, K es un valor numérico, adimensional. Te deben dar de dato. Te voy a poner un ejemplo numérico. No hay problemas con esto, no he visto, creo, en la guía, en la práctica. Acá lo estamos poniendo para que tengas conocimiento. Mira, imagínate un capacitor, ¿ya? Aquí tengo un capacitor. Y se sabe que, bueno, acá está, entre las placas no hay nada, vacío. Entonces su capacidad, cuando no hay nada entre ellos, 4 microfarad. ¿Sí? Eso es. Ahora, ese mismo capacitor lo voy a rellenar de un material. Entre sus placas. Ese material es un dieléctrico. Es evidente que al hacer esto, la capacidad no va a ser la misma, ¿no? Si me dicen que este dieléctrico tiene una constante dieléctrica de 1,5, porque la constante dieléctrica es una cantidad numérica, no tiene unidades, es adimensional. La nueva capacidad, de acuerdo a esta fórmula, es 1,5 por la capacidad en el vacío, 4. Y 1,5 por 4, 6 microfarad. Profesor, o sea que la capacidad aumentó. Claro que sí. La capacidad aumenta, pues. O sea, los dieléctricos hacen que la capacidad se incremente. Y por lo tanto puede incrementarse la energía también, ¿no? Entonces, esto es muy útil esto de los dieléctricos.
Pero como les dije, va a depender mucho del problema. Esta constante dieléctrica depende de la sustancia, ¿no? Vamos a ver algunas constantes dieléctricas en el Internet, ¿no? Vamos a ver eso, miren. Constantes dieléctricas. Aquí tenemos, miren. Aceite 1, aceite de ricino 4.6. Acá hay bastantes tablas, ¿no? Estoy buscando una tabla que sea mucho más fácil de poder ver, mucho más amplia. Acá hay constantes dieléctricas, ¿eh? Ahora vamos a abrir esto. Bueno, nos lleva a otra página, no quiero salirme de esto. Pero aquí tenemos algunas constantes dieléctricas. Aire 1. El aire y el vacío, su constante dieléctrica 1. A vidrio común 4,2, cristal 7, mica 7, ¿no? Eso depende de la sustancia que tú colocas, ¿no? Entre las placas, ¿ya? O sea que no te debes preocupar por memorizar eso, ¿no? No te puedes preocupar de memorizar esto. Muy bien, a ver chicos, hasta aquí, ¿se entendió lo que hemos explicado? Confírmame por el chat para continuar. Confírmeme por el chat, mándeme un mensaje de confirmación por el chat. ¿Estás entendiendo la explicación del tema? Ok chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a terminar la parte teórica para hacer ejercicio, ¿ya? Los muchachos que van a estudiar carreras de ingeniería en San Marcos. En San Marcos hay ingeniería electrónica, ingeniería sistemas, hay muchas carreras de ingeniería, ¿no? Realmente todo esto lo van a estudiar. Sea la carrera de ingeniería que elijas, ¿ya? Ustedes dirán, profesor, esto es solamente para quien, para los electrónicos. No. Si tú estudias ingeniería mecánica, civil, también vas a llevar esto. Vas a llevar, sí o sí, en física 3, ¿no? No como curso de carrera, digamos, sino como curso de formación general. Vas a llevar. Y si vas a estudiar medicina, con mayor razón todavía, pues, ¿no? Medicina también ve estos temas, medicina, todas las carreras de ciencias e ingeniería. Entonces, es importante que sepas esto. Y yo diría que es más importante porque ahora todo se ha hecho tecnológico, pues, ¿no? Todos los aparatos, todo se está haciendo, hay toda una, inclusive los autos, ¿no? Los autos ahora van a ser eléctricos. Y hay países que están incrementando su parque automotor y están exigiendo que sean autos eléctricos. Los autos eléctricos tienen un montón de condensadores, ¿no? Entonces, no somos ajenos a esto, ¿no? Yo inclusive me atrevería a decir que la física se va a hacer como un curso mucho más importante todavía en los próximos años, por la misma necesidad tecnológica, ¿no? De conocer. Muy importante. Entonces tú tienes que adelantarte, ¿no? Chicos, hemos visto en los videos la importancia de los condensadores. Hemos visto cómo es un condensador real también. Y yo les he mostrado eh, la placa madre, ¿no? Chicos, en la placa madre en este caso de un circuito como este, puedes observar no un condensador, sino muchos. Y estos que estás viendo son los más visibles. Hay algunos que no vas a lograr ver. Hay algunos que están aquí, mira. Están aquí, ahí.
en ese chip, ahí hay condensadores, adentro. Ya son microscópicos, ¿no? Aquí tenemos condensadores. La pregunta es, profesor, ¿y estos condensadores cómo se conectan? ¿Cómo se conectan? De eso se trata el tema de ahora, ¿no? Vamos a estudiar cómo se conectan. Decimos en física cómo se acoplan o cómo se asocian, ¿no? Cómo se conectan, cómo se asocian, cómo se acoplan. Los condensadores o capacitores pueden acoplarse básicamente de dos formas. En un acoplamiento serie o en un acoplamiento paralelo. Cuando los capacitores se acoplan en serie, se ubican uno a continuación del otro, así como lo está viendo en la figura. Uno a continuación del otro. Para que estén en serie, no tiene que haber ningún elemento adicional entre ellos. Por ejemplo, este capacitor C1 está acoplado en serie con este capacitor C2 y en serie con ese capacitor C3. Y en serie con este capacitor C4. Pero si aquí hubiese un cable, C1 y C2 ya no están en serie. Ya no. Profesor, C2, C3 y C4 sí, pero C1 y C2 ya no. Repito, para que estén conectados en serie, deben estar uno a continuación del otro y entre ellos no debe haber ningún otro elemento, ni cable, ni condensador, ni nada. ¿Estamos? Porque si no, pierden la conexión serie. O sea, C1 y C2 ya no están en serie a consecuencia de ello. Pero C2 y C3 sí están en serie, y C3 y 4 también. Otro error es este, ¿no? Pensar que para que estén en serie deben estar en línea, ¿no? Podrían estar así, miren. Y también están en serie. Entre estos dos no hay nada, ¿no? Pero si colocáramos por aquí un cable, ya no. Ellos dos ya no están en serie. Ellos dos sí. Él con él ya no. Pero estos dos sí estarían en serie. ¿Estamos? Entonces, para que estén en serie, entre los dos no tiene que haber nada. Pueden tener cualquier forma, una forma recta, una forma quebrada, o inclusive podrían tener una forma circular o circunferencial. No, no interesa la forma que estén. Aquí están conectados en serie. ¿Qué caracteriza a una conexión serie? Cuando tú conectas varios condensadores en serie, en muchas ocasiones necesitas representar estos tres por uno solo. Ese condensador o capacitor que reemplaza a estos tres se le llama equivalente. Y esto sería el equivalente. Cuando conectamos varios capacitores en serie, como lo ves en la figura, una de las características más importantes de esta conexión serie es que la carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga del equivalente son iguales. La carga 1, la carga 2, la carga 3 y la carga del equivalente son iguales. Esa es una característica de una conexión serie. Otra característica es la siguiente. El equivalente se conecta entre este punto y este punto, que yo le puedo llamar así, A y B. Los puntos A y B en el equivalente serían estos. Punto A, punto B. Otra característica es que el voltaje del equivalente, que es esta B, es la suma de B1 más B2 más B3. Ahí está. Otra característica de la conexión serie. Finalmente, ¿cuál es la capacidad equivalente de este condensador? Se puede obtener a partir de esta fórmula. La inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los condensadores. A eso se le llama una conexión serie.
Mira, por ejemplo, vamos a suponer que el C1 tenga 4 microfarad. ¿Ya? Acuérdate que la capacidad se mide en farad o faradio. Y él tenga una capacidad, a ver, vamos a ponerle otro valor, que sea 5 microfarad. Y que él tenga 20 microfarad. ¿Ya? C1, que es el 5 y C2, 20. Me dicen, hay la capacidad equivalente. ¿Cuánto sería la capacidad equivalente? Ahí está la fórmula, ¿no? 1 sobre C equivalente, 1 sobre 5 más 1 sobre 20. Tú puedes hacer eso, ¿ya? Pero te doy aquí una propiedad que te puede servir. Mira, esta sería la fórmula si fuesen solo dos. Ahora efectúalo. Aplica tu álgebra. Abajo quedaría el producto C1 por C2 y al multiplicarlo en aspa te quedaría C1 más C2. Y si lo despejas, porque la capacidad equivalente está en el denominador, inviertes aquí, para que salga en el numerador, inviertes aquí. Y te quedaría C1 por C2 sobre C1 más C2. Como regla práctica, el producto entre la suma. El producto entre la suma. Solo vale para dos capacitores en serie. Solo para dos. No vayas a querer usarlo para tres y decir C1, C2, C3, C1 más C2 más C3. No funciona así. Para tres tienes que usar esta fórmula. Esto solo vale para dos. A ver, ¿cuánto sería la capacidad equivalente? En nuestro caso, sería 5 por 20, porque va el producto, entre la suma, 5 más 20. 5 por 20 es 100. 5 más 20 es 25. 100 sobre 25, 4. O sea, el capacitor aquí equivalente es E4. ¿Está bien? Así se halla la capacidad equivalente de dos capacitores en serie. La otra conexión o acoplamiento se conoce con el nombre de paralelo. Aquí tenemos tres capacitores conectados en paralelo, ¿no? Y como en el ejemplo anterior, lo que se busca es reemplazar estos tres por uno llamado el equivalente, uno solo. Ahí está el equivalente. Características. En el caso serie, las cargas almacenadas por los tres y por el equivalente eran iguales. Aquí en paralelo, lo que son iguales son los voltajes. Este voltaje B es el mismo para C1, C2 y C3. Y también es el mismo para el equivalente, ¿no? Los voltajes son iguales. La carga 1, la carga 2 y la carga 3 sumadas me van a dar la carga del equivalente. Carga 1 más carga 2 más carga 3, que es la carga de cada condensador, sumada, me da la carga del equivalente. El voltaje de 1, el voltaje de 2, el voltaje de 3 y el voltaje del equivalente son iguales. La capacidad equivalente de una conexión paralelo se obtiene con una simple suma. C1 más C2 más C3. O sea, si tengo, por ejemplo, si tengo esto, mira. Un capacitor de 2 microfarad. Un capacitor de 3 microfarad. Un capacitor de 5 microfarad. En paralelo. ¿Cuánto es la capacidad equivalente? A ver, respóndame por el chat, porque yo estoy en el Meet ahorita con ustedes. ¿Cuánto sería la capacidad de estos tres condensadores
en paralelo. De 2, de 3 y de 5. ¿Cuánto es la capacidad? Póngalo por el chat su respuesta. ¿Cuánto sería la capacidad equivalente de un condensador de 2, de 3 y de 5 conectados en paralelo? 10. Muy bien. ¿Sabes por qué le pregunto esto? Porque yo he estado dictando en otros salones, ¿no? Y me dice, profe, pero no es al revés, no te estarás equivocando. Yo le digo, ¿por qué? Porque a mí me han enseñado que es al revés. Al revés. ¿Cómo al revés? Profe, cuando están en serie no se debe sumar. Y cuando están en paralelo no se debe sumar las inversas. No, 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 no. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vale la aclaración. Por eso estamos, ¿no? Esto que estás viendo en la pantalla, se conoce como resistencias o resistores. Y están conectados en serie. La próxima semana vamos a aprender que cuando las resistencias están conectadas en serie, el equivalente se puede obtener sumando las resistencias. ¿No? Y aquí tenemos resistencias en paralelo. 6 ohm, por ejemplo. 3 ohm. Y cuando están en paralelo, la resistencia equivalente se puede obtener con la suma de inversas. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 y son 3 resistencias. Lo que pasa es que el alumno se confunde. Y eso me ha pasado. El alumno se había olvidado de repente, se había confundido. Una cosa es resistencia y otra cosa es condensador. ¿Estamos de acuerdo? Que yo sepa en el colegio, se enseña resistencia, pero no se enseña condensadores. No se enseña condensadores. Entonces, hay la confusión, ¿no? Profesor, pero las fórmulas son inversas, claro. Las fórmulas son inversas, ¿no? Si decimos que las resistencias, su equivalente en serie es la suma, el equivalente de 3 condensadores en serie no es la suma, es la suma de las inversas. O sea, te puedes acordar la fórmula, simplemente que son contrarias, ¿no? Cuando tienes resistencias, se suman, ¿no? Pero cuando tienes capacitores, no es la suma, sino la suma de las inversas. Cuando tienes resistencias en paralelo, es la suma de las inversas. Y cuando es capacitores, es la suma, ¿no? Eso es lo inverso, lo opuesto. Pero son dispositivos distintos. La resistencia se mide en ohm, la capacidad se mide en faradio. La resistencia no almacena energía, la resistencia consume energía. Los capacitores almacenan energía. Por su naturaleza son diferentes. Chicos, no sé si está claro eso, confírmeme por el chat. No sé si me entendiste esto que me he salido un poco del tema, ¿no? No debí haberlo mencionado, pero lo he hecho porque creo que vale la pena la aclaración. ¿Entendiste el por qué te hablé de resistencia aquí? ¿Sí? Se captó un poco no digamos similitud, porque son inversos, pues, ¿no? O sea, es una manera de que te acuerdes, pues. Es una manera de que te acuerdes, ¿no? Si yo sé cómo trabajar con resistencias, porque lo aprendí en el colegio, entonces ya sé cómo trabajar con condensadores, ¿no? Con respecto a las fórmulas. Las fórmulas se invierten. Lo que en resistencias es serie, en paralelos o en condensadores es paralelo, ¿no? Y lo que en resistencias es paralelo, en condensadores es serie. O sea, si te puedes acordar.
Muy bien, vamos a regresar al tema. Esto lo vamos a estudiar la próxima semana. Eso no corresponde al tema. Quería comentarles para que no se confundan. Entonces ahí está, mira. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? No sé si tienes alguna pregunta. Si tienes alguna pregunta, dime nomás. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos de la guía. Aquí hay una primera pregunta. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Responde a esa pregunta. Te doy un par de minutos. Vamos a responder esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál sería tu clave? La D. A ver, vamos a ver, mira. La capacitancia, la capacitancia de un condensador tiene que ver, en este caso, con la energía que el condensador puede almacenar. La capacitancia está involucrada con la energía, ¿no?
No es la energía exactamente, ¿no? Pero está involucrada con la energía. Y para que un condensador almacene energía, primero las placas deben cargar, ¿no? Y las placas se cargan con un voltaje. El condensador no acumula voltaje. El condensador lo que hace es almacenar energía, acumulando cargas eléctricas en las placas, pero no voltaje. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay un error. En todo caso, la primera es falsa, no es verdadera. La capacitancia tiene que ver con el almacenamiento, la capacidad que tienen los condensadores de almacenar energía. Por eso es que la energía depende de la capacitancia, ¿no? La energía depende de la capacitancia. Entonces, la capacitancia es la capacidad para acumular voltaje, falso. Se mide en faradios, sí es correcto, pero acá es I, por lo tanto esto es falso. Y todo sería falso. Una sustancia dieléctrica instalada entre las placas incrementa su capacitancia. Verdadero. El dieléctrico o el material que se coloca entre las placas hace que la capacidad aumente. O sea, incrementa su capacitancia. La capacitancia es una cantidad física vectorial. Falso. La capacitancia se mide en farad, faradio y es un escalar. Es un escalar. Es fácil de deducirlo. La capacitancia se puede medir así, dividiendo la carga entre el voltaje. La carga es un escalar, ¿no? El voltaje es un escalar, porque es diferencia de potencial. Es la capacidad o capacitancia es un escalar. La respuesta sería FBF. FBF. La C. Ahí está. La capacitancia es la capacidad de un componente, o sea, de un condensador, para almacenar energía en forma de campo eléctrico. No se hace aquí acumulación de voltaje, no es eso. No, ese no es el objetivo del condensador. Ahora, que el condensador nos proporcione un voltaje es otra cosa, ¿no? Pero no es acumular voltaje. El objetivo es acumular, no acumular, sino almacenar energía. El dieléctrico permite aumentar la capacitancia de un condensador con respecto a su capacidad en el vacío. Es evidente, es verdadero. La capacitancia es una cantidad escalar, no es un vector. FB. Siguiente pregunta, mira, la 3. Después de esto te paso la presentación, para que lo tengas. Y te pongas a resolver los problemas de la guía. Se desea diseñar un condensador plano de capacitancia 3,54 picofarad. Quería comentarles esto. Tú sabes que la carga eléctrica se puede medir en milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb. Eso es la carga eléctrica. Q. La capacidad se puede medir en milifarad, microfarad, nanofarad o picofarad. Ahí está. Esta capacidad es de 3,54 picofarad. Me dan la capacidad. Me dan el área de una de las placas. Y me piden la distancia de separación. Chicos, para resolver el problema voy a tener que usar esta fórmula. Mira. Ahí está, esta fórmula. La capacidad es E sub 0 A sobre B. Donde este E sub 0 es 8,85 por 10 a la menos. Me dan la capacidad, me dan el área y me piden la distancia. Así de sencillo. Sé que no te vas a complicar con este ejercicio.
Vamos al problema. Lo que sí debes tener cuidado son con las unidades, ¿no? Ahí está, mira, el condensador plano y su capacidad, en función de sus características geométricas, área, distancia. De esta fórmula, muchachos, de esta fórmula, voy a hacer esto. La D lo paso a multiplicar. Y me quedaría así. Y luego la C, que está multiplicando, lo paso a dividir. Quedándome así. E sub 0A sobre C. No es una fórmula nueva, lo he sacado de la fórmula original. Pero es como si fuese una fórmula nueva, ¿no? La distancia es la permitividad eléctrica por el área sobre la capacidad. Y eso es todo. De ahí sale la respuesta. Quedándonos así. Despejamos la distancia y se obtiene E sub 0A sobre C. Chicos, tengan cuidado cuando usen esta fórmula. Este E sub 0 está en el sistema internacional, 8,85 por 10 a la menos 12. El área tiene que estar en metro cuadrado y la capacidad en farad. Así es que tengan cuidado, aquí el área te dan en centímetro cuadrado. Tú debes acordarte que un centímetro cuadrado equivale a 10 a la menos 4 metro cuadrado. Un centímetro cuadrado es 10 a la menos 4 metro cuadrado. Así que voy a usar esa conversión también. Y la capacidad picofarad es 10 a la menos 12. Vamos a reemplazarlo. Así nos quedaría. E sub 0, 8,85 por 10 a la menos 12, a 4 por 10 a la menos 4. Acá dice 4, pero es por 10 a la menos 4 para pasarlo a metro cuadrado. La capacidad o capacitancia, 3,54 por 10 a la menos 12, porque es picofarad. Ahora miren, los chicos dicen, profesor, pero yo no voy a hacer todo esto en el examen. Es que sí se puede, miren muchachos, no se asusten, no se asusten, miren. Simplificas así. ¿Ven? Se simplificó. Ahora, este 4 se multiplica con el 885. A ver, hagamos esto. 885 por 4. 4 por 5, 20. 4 por 8, 32. Y 2, 34. A 3. 8 por 4, 32. Y 3, 35. Pero como esto era un decimal, acaban dos posiciones decimales, ¿no? 35,4. Y lo reemplazo. 35,4 por 10 a la menos 4 sobre 3,54. Estos se van a eliminar, pero hay que tener cuidado. A este 10 a la menos 4 le voy a sacar un 10 a la menos 1. O sea, lo voy a expresar así. 10 a la menos 1 por 10 a la menos 3. El 10 a la menos 1 lo voy a afectar a él y me va a quedar así. 3,54 por 10 a la menos 3. Porque ya usé este 10 a la menos 1. Sobre 3,54. Se va. Y me queda como respuesta 10 a la menos 3 metros. Porque todo lo has trabajado en el sistema internacional. Esa es la respuesta, 10 a la menos 3 metros. Pero te acordarás que un metro es 1000 milímetros. O sea que multiplicas esto por 1000 y te queda 1 milímetro. Clave la D. Bueno, he hecho la parte operativa en un borrador porque en la PPT no alcanza el espacio, ¿no? 10 a la menos 3 metros, 1 milímetro. Chicos, yo creo que puede venir así en un examen de admisión. Así puede venir para aplicar esa ecuación. Te van a dar esta constante, esto te dan de dato. Siempre te das a Marcos esto. Y como te has dado cuenta, es una simplificación sencilla, ¿no? Ya que depende de tus conocimientos de matemática elemental, ¿no? Multiplicar, dividir, efectuar. Quiero pasarte la presentación, ¿no? Quiero pasarte la presentación.
para que lo tengas de una vez, te pongas a resolver, ¿ya? Ahorita estás viendo mi pantalla, estoy compartiéndoles semana 14, capacitores, ahí está, mira. Ahí está la presentación, ¿ya? Ahí está, los ejercicios resueltos también. Yo quiero que más allá de que veas la solución ahí, te pongas a resolver con la teoría. Yo te voy a explicar luego, ¿ya? Ahí tienes la guía de clase, tienes la práctica para el alumno, así que ponte a trabajar en estos minutos, ¿ya? Ya te he explicado toda la parte teórica. A ver, por acá Jerico me dice, 1 centímetro es 10 a la menos 2 metro, claro. 1 centímetro, Jerico, es así, 10 a la menos 2 metro. 1 milímetro es 10 a la menos 3 metro. Ahora, un metro, un metro es 10 al cuadrado centímetro. Un metro es 10 al cubo milímetro. ¿No? No sé si te referías a eso. Pero son equivalencias básicas que debemos conocer. ¿Ya? Son equivalencias básicas que debemos saber. Por ahí sí nos pueden preguntar estas cosas en el examen de San Marcos, porque eso lo sabemos de colegio. Tú no llegas a la academia para aprender que 1 centímetro tiene 10 milímetros, ¿no? 1 centímetro tiene 10 milímetros. Eso se supone que lo sabes. A ver, chicos, entonces, ya les he pasado la presentación. Yo quiero que sigas avanzando con la solución de los ejercicios. A ver, intenta hacer esta pregunta. La, la 2, por ejemplo. A ver, intenta hacer la 2. Esta de acá. Intenta hacer esta pregunta. Ya tienes las fórmulas, ¿no? Ya tienes la fórmula. Ya. A ver, intenta hacerlo.
esa pregunta. Chicos, este es un tema nuevo. Es un tema nuevo. No se desarrolla por lo general en la academia. Este año se está desarrollando porque hay una exigencia del prospecto, ¿no? Que yo sepa, el año pasado no se ha hecho este tema. Normalmente se hace este tema en ciclos uni, ingeniería. En San Marcos se está cambiando el prospecto y se están agregando temas nuevos, estamos obligados a hacerlo. Mira, la capacidad, dice así, un capacitor es un dispositivo eléctrico que está construido. Bueno, esta parte ya no quiero leerlo. A partir de acá sí. A partir de ahí. La armadura es la placa, así le llaman también. A las placas de un capacitor le llaman armadura. Si la armadura de un capacitor está electrizada con -10 y el voltaje entre las armaduras es 5, determine la capacitancia. Lo primero que viene a la mente es esto. Profesor, la capacitancia no se calcula así. T sub 0 por A entre la distancia. ¿Sí? En el caso tú conozcas las características geométricas como el área y la distancia, ¿no? En el caso que no conozcas esas características, la capacidad se puede hallar dividiendo la carga que almacena una de las placas en valor absoluto sobre el voltaje. Entonces, tú tienes que usar la fórmula de acuerdo a los datos. Y como puedes ver, y estoy marcándolo, esta es la fórmula que tienes que usar. Profesor, aquí la carga es -10. ¿Cómo hago? Aquí va el valor absoluto. ¿Tú te acuerdas que un capacitor, para que se cargue, se conecta a una batería, ¿no? Se conecta a una batería. Lo has visto en el video y lo has visto también en la presentación, en el PPT que ya te pasé. Y cuando se conecta a la batería, esto se carga con más Q y esto se carga con menos Q. Entonces, la carga que va aquí en la fórmula es la carga en valor absoluto. ¿Cuál de ellas? Cualquiera, pues, porque son iguales. Sino que uno es positivo y el otro es negativo. Profesor, aquí me dan el -10, te están dando esto, ¿no? Y la carga del otro será +10. ¿No? Este -10 que aparece aquí se está refiriendo a esto. Entonces, la otra carga, ¿cuánto es +10? El problema ya está resuelto, ¿no? Hay que reemplazarlo nada más, ¿no? Entonces, la capacidad será igual. La carga en valor absoluto, 10. Micro, Coulomb, 10 por 10 a la -6. Entre el voltaje que hay entre las armaduras. Las armaduras son las placas, 5 volt. Y la capacidad será 2 por 10 a la -6. Farad. ¿No? ¿Y cuánto es esto? 2 microfarad. Listo, esa es la solución. La B. Chicos, en el examen de San Marcos, si este tema es un tema nuevo que se está incluyendo, sí puede venir una pregunta sencillita, ¿sí? Para que ustedes apliquen, ¿no? Esta pregunta 2 está contextualizada, ¿no? Y te has dado cuenta, en la primera parte hablan de lo que es un capacitor. Yo no lo he leído porque esa parte ya la hemos visto en la teoría. Ahí está la solución. Vamos a continuar. No sé si tienes alguna pregunta. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a hacer problemas más interesantes que están acá. A ver, la pregunta 5, mira. Hemos hecho la pregunta 3 y la 5. Se tiene un condensador cuya capacitancia es 25 microfarad. Me dan la capacidad. El cual puede almacenar una energía de 2 microjoule. Determina el valor absoluto de la carga, de la cantidad de carga que almacena una de las placas, una de las armaduras. Por la teoría, vimos que para determinar la energía, podemos usar esta fórmula.
En el problema me dan la capacidad, ¿no? Dato. En el problema me dan la energía del condensador, dato. Me piden la carga. Entonces tú debes elegir la fórmula, ¿no? Una fórmula que involucre la capacidad, la energía y la carga. La primera no puede ser, la segunda. Ahí está. La energía, la carga, la capacidad, eso es todo. Eso es todo, ya tengo la solución. La clave aquí para el examen de admisión es que ustedes se acuerden de la fórmula. Ya les dije que se puede deducir, ¿no? A partir de esta fórmula se puede deducir. Muy bien, vamos al problema entonces, y a reemplazarlo. Y nos quedaría así. La energía de un capacitor es la carga al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. Como me están pidiendo la carga, determine la carga, se refieren a la carga de uno de los dos, ¿no? Porque son de igual valor absoluto. Entonces voy a hacer esto. Este 12 que está dividiendo lo paso a multiplicar. Y me quedaría así. 12 por la energía del capacitor. Y esto sería igual a Q al cuadrado. O sea, de esta fórmula, despejando Q cuadrado. Q cuadrado es 12 por la energía. Tú sabes por álgebra que el cuadrado se pasa al otro lado como raíz, quedándome raíz cuadrada de 12 por UC. Y esta sería la fórmula que me permite hallar la carga. No es una fórmula nueva, ha salido de la fórmula de la energía. De la fórmula de energía salió, se ha despejado. Entonces, con esta ecuación ya puedo encontrar la carga. Solo tengo que reemplazarlo correctamente. Entonces nos va a quedar así. Ahí está, ¿no? Despejando. Y se reemplaza. Recuerda que C vale 25 microfarad. Vas a reemplazar 25 por 10 a la menos 6. U vale 2 microjoule. Vas a reemplazar 2 por 10 a la menos 6. Cuidado con las unidades. Ahí nomás debes tener cuidado. Ahí está. 2 veces C, 25 por 10 a la menos 6, por U, 2 por 10 a la menos 6. Y aquí se hace la multiplicación. Mira, yo lo voy a hacer. 2 por 25 por 2. Multiplica estos dos. ¿Cuánto sale? 2 por 25, 50. Por 2, 100. Me quedaría 100. ¿Por cuánto? 10 a la menos 6 por 10 a la menos 6, 10 a la menos 12. Y esto será igual a Q. 100 es 10 al cuadrado. 10, esto que está aquí es 10 al cuadrado. Si tú multiplicas 10 al cuadrado por 10 a la menos 12, te queda 10 a la menos 10. ¿Eh? 10 al cuadrado por 10 a la menos 12, 10 a la menos 10. Álgebra. Y si le sacas la raíz, 10 a la menos 5. Coulomb. Esa es la respuesta. La carga es igual a 10 a la menos 5 Coulomb. Profe, pero no hay clave. Este es el problema, ¿no? No hay clave. Y seguro les ha pasado muchas veces. Hay que acomodarlo. Y para ello, aplicas un poquito de matemática. 10 a la menos 5 es lo mismo que 10 por 10 a la menos 6. 10 a la menos 5 es 10 por 10 a la menos 6. Pero 10 a la menos 6 significa micro. Entonces la respuesta es 10 microcoulomb. Ya. Ahí está. Aplicación directa, ¿no? Aplicación directa. Fórmula de energía. A ver, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Se está entendiendo las preguntas o no? ¿Se está entendiendo las preguntas? Confírmeme por el chat. No está complicado, ¿no? ¿O sí? No está complicado. Sí se entiende lo que estamos haciendo, ¿no?
Vamos a continuar, mira. Vamos a terminar esta parte. Nos quedan todavía algunas preguntas. Mira. Este problema, mira. En la figura o de la figura determine la capacitancia equivalente entre X e Y. Chicos, lo primero que observamos aquí es que para hallar la capacitancia equivalente tengo que reducir el sistema, ¿no? Ver cómo hay conexión, o qué conexiones hay, serie y paralelo. Eso es lo que falta, ¿no? Serie y paralelo, no sabemos. Yo les dije que para que estén en serie, los capacitores deben estar uno seguido del otro, y entre ellos no debe haber nada. Tú no puedes afirmar, por ejemplo, que 3 está en serie con 1, porque acá hay un conductor. Lo mismo, 1 y 2 no están en serie, porque acá hay un conductor. Para que 1 y 2 estén en serie, tendrían que estar así. Ahí estarían en serie 1 y 2. Ahí estarían en serie. Pero este conductor ya pues evita que estén en serie. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿cómo están conectados? Aquí hay que hacer un pequeño artificio, un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer es esto. Para este sistema de capacitores, que son 4, vamos a ubicar puntos de igual potencia. ¿En qué consiste eso? Mira, te voy a explicar. Cuando un elemento, como un capacitor, se conecta mediante cables en sus extremos, este punto A y este punto B tienen diferente potencial. El potencial de A es diferente al potencial de B. ¿Por qué? Porque se supone que un capacitor se carga eléctricamente. Y para que se cargue tiene que haber una diferencia de potencial. Chicos, pero si entre un punto A y un punto B yo no tengo ningún capacitor, ningún elemento entre ellos, puedo afirmar que el potencial en el punto A es el mismo que en el punto B. O sea que el potencial no cambia. Si aquí es 2 voltios, aquí es 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, 2 voltios, todos los puntos. Eso sucede cuando tengo un elemento que no tiene ningún dispositivo entre sus extremos, o ningún dispositivo conectado. Voy a utilizar ese principio, ¿ya? Y voy a hacer esto. Este punto es X. ¿Por qué? Porque acá, entre estos dos puntos no hay nada. Este punto también es X. Este punto también es X. ¿No? No puedo decir que esto sea X, porque acá hay un condensador. Hasta ahí no me llevo. Lo mismo, si este punto es Y, este punto es Y, porque acá no hay nada. Este punto también es Y, y este punto también es Y. Esto que ves aquí como un semicírculo se llama, en circuito se llama puente. ¿Qué significa un puente? Significa que este cable con este cable no se tocan. ¿Ya? Si tú observas en un circuito esto, aquí se están tocando o se están juntando 1, 2, 3, 4 conductores. 1, 2, 3, 4. Aquí no, acá no se tocan porque él pasa por encima. Eso significa este signo. Entonces, ahora quiero que observes esto. Este capacitor de 1 está entre X e Y. Este capacitor de 2 está entre X e Y. Este capacitor de 3 entre X e Y. Este de 4 entre X e Y. Todos están entre X e Y, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que están conectados. ¿Cómo? Están conectados en paralelo. Cuando los capacitores se conectan en paralelo, sus extremos están al mismo potencial. Por ejemplo, punto A, punto A, punto A. Por este otro lado, punto B, punto B, punto B. Porque una característica de una conexión en paralelo es que tienen igual voltaje. El equivalente, punto A, punto B. Entonces, los capacitores están conectados en paralelo. Quedándonos así.
habiendo ya ubicado puntos de igual potencial, llegamos a esta conclusión. Todos los capacitores están en paralelo. Todos están entre X e Y. ¿Y cómo sería el equivalente en paralelo? Sumando. C1 más C2 más C3 más C4. 1 más 2 más 3 más 4. O sea que la capacidad equivalente, 10. Y esa es la respuesta. Chicos, o sea, en este tipo de ejercicios, donde no se ve cómo es la conexión, puedes volver a dibujarlo, o sea, a redibujarlo con puntos de igual potencial. Y de esa manera resuelves el ejercicio. Aquí hemos deducido que los 4 están en paralelo. 1 entre X e Y. 2 entre X e Y. 3 entre X e Y. 4 entre X e Y. Se dibujan en paralelo y se aplica la fórmula. En paralelo es la suma. Hay una pregunta aquí que quiero hacer con ustedes. Mira, esta pregunta, la 6. Tú sabes que las preguntas pares no están resueltas. Chicos, este tipo de preguntas también podrían tomar en el examen de San Marcos, hallar el equivalente. Porque no es tan complicado, ¿no? El alumno, conociendo un poco de sus propiedades, lo puede hacer, ¿no? Hay que buscar preguntas tipo examen. A ver, mira, te voy a enseñar cómo se resuelve, ¿verdad? Ahora, ¿están estos capacitores en serie? ¿Verdadero o falso? ¿Tú qué dices? Respóndeme con eso. Pon B o F por el chat. ¿Están esos capacitores en serie? Pon B o V o F. F. Claro, no están en serie. Para que estén en serie, entre dos capacitores no tiene que haber ningún otro elemento, ni condensador, ni cable, ni nada. No tiene que haber. Y entre estos dos yo veo este cable. Entre estos dos veo este cable. Entre estos dos no están en serie. Entonces, profesor, ¿cómo se hace? Ya, vamos a la solución. Dice que los 5 capacitores tienen capacitancia C. O sea que él tiene capacidad C, capacidad C, capacidad C. Capacidad es lo mismo que capacitancia. Ahora, como no sé cómo están conectados, voy a usar puntos de igual potencial. Este punto es M. Este punto es M. Este punto es M. Yo les llamo el mismo punto mientras no haya nada entre estos dos, ¿no? En estos conductores no hay nada. Entonces todos los puntos tienen el mismo potencial. Hasta ahí llegue. Este punto es N. Acá le pongo N. Este punto es N. Este punto es N. Y este punto es N. Profesor, ¿y este punto? Este punto no es N, porque aquí hay un condensador. Entonces le voy a llamar R. Este punto es R. Este punto es R. Este punto también es R. Y este punto R. Listo. Si observas el dibujo, lo que se nota, porque lo he ampliado, solo hay 3 puntos. M, N y R. ¿Qué hago ahora? Ubico aquí al punto M. Voy a ubicar aquí al punto M. ¿Está bien? Voy a ubicar por aquí al punto N. Y por aquí al punto R. Entonces lo que estoy haciendo es colocar los 3 puntos que estoy observando.
ahora vas a hacer esto. Este capacitor C está entre M y R. ¿Ya? Le voy a poner un check, que significa que ya lo dibujé. Este capacitor entre M y R. Ahí está. Este capacitor entre M y R, o entre R y M, que es lo mismo, pongo un check también. Ahí está. Capacitor C. Este capacitor, le pongo un check, entre M y N. Ahí está. Este capacitor entre N y R. Y finalmente este capacitor entre N y R o R y N. Y los extremos deben ser M y N. Estos extremos también se le denomina bornes. No bordes con D, sino bornes con N. Así se le llama. ¿Ya? Vamos a ver circuitos eléctricos la próxima semana. Sí, ahí vamos a hablar un poquito más de esos términos. Ahí está. Ese sistema original es así. Es el equivalente. ¿No? Los puntos que deben quedar son M y N. Esta R no, deberá desaparecer. Entonces, miren, ¿cómo están conectados estos dos? ¿Cómo están conectados? En paralelo. ¿Cómo están conectados estos otros dos? En paralelo. En paralelo, profesor, el equivalente, la suma. C más C, 12. En paralelo, 12. Y ahora completamos el circuito. Por acá está el punto N. Por acá está el punto N. Este capacitor es C. Pero chicos, por aquí me ha quedado 12 así. Por aquí me ha quedado un capacitor 12 y por aquí otro capacitor 12. Los cuales están en serie. ¿No? En serie. ¿Cómo sería el equivalente en serie? A ver, la capacidad equivalente justo por eso es importante toda la teoría, ¿no? La capacidad equivalente de estos dos, lo voy a marcar con otro color para que te des cuenta. Este capacitor y ese capacitor están conectados en serie. ¿Cómo sería la capacidad de estos dos? El producto entre la suma. 2C por 2C sobre 4 veces C. ¿Y cuánto es esto? C. Así sale. ¿No? Así sale. Entonces, me queda así. Este capacitor de C lo dejo igualito, así como está. No le estoy tocando. Punto M, punto N. Capacitor C. Pero el equivalente de estos dos que están en serie es 2C por 2C sobre la suma 4C. Se simplifica y me queda simplemente C. ¿Cómo quedó finalmente el sistema? En paralelo. Y en paralelo, ¿cómo sería el equivalente? Con una suma. Entonces, ¿cuál es la capacidad equivalente del sistema? C más C, 12. Y esa es la respuesta. Fíjense cómo se resuelve un problema de capacitores equivalentes, ¿no? Esto sí les va a venir. Les aseguro que les va a venir así en su simulacro. En el examen de revisión podría venir también, ¿no?
pero quizás así no, ¿no? Un poquito más sencillo. Un poquito más sencillo para operar. Pero fíjense cómo se resuelve. Hay toda una técnica para esto, ¿no? Y tienes que tener orden nada más, ¿no? Un poquito de orden. Tómale una foto, haz una captura de pantalla. No sé si tienes alguna consulta o pregunta. Aprovechemos estos minutos para absolver las dudas o preguntas que ustedes tengan. ¿Alguna consulta sobre los ejercicios? Nosotros vamos a ver resistencias la próxima semana. Y también se hace esto con las resistencias, ¿eh? Sino que las fórmulas son inversas, ¿no? O sea, se invierten las fórmulas. Las fórmulas de resistencias en serie y resistencias en paralelo son inversas a las fórmulas de los condensadores o capacitores. Así que eso sí te tienes que acordar. A ver, Jericho me pregunta algo que es importante. A ver, Jericho, mira. Atento, Jericho, atento. ¿En paralelo no era la suma de las inversas? Eso me pregunta. Justamente lo que les decía yo, ¿no? ¿Se acuerdan al comienzo? Les comentaba eso. A ver, Jericho, mira. ¿Dónde estás? Acá estás. Observa la teoría. Mira, observa la teoría. Cuando los condensadores están en serie, la capacidad equivalente, la inversa de la capacidad equivalente, es la suma de las inversas. ¿Está bien? Cuando los capacitores están en serie. Cuando los capacitores están en paralelo, la capacidad equivalente es la suma. No estoy hablando de resistencias. No estamos trabajando con resistencias. Si a mí me dijeran, halle usted, profesor, la resistencia equivalente de estas en serie, yo te diría R1 más R2 más R3. Todavía no sabemos qué es resistencia, porque eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Pero algunos de ustedes ya conocen un poco, ¿no? Cuando las resistencias están en serie, el equivalente se obtiene sumando. Cuando los capacitores están en serie, la capacidad equivalente se obtiene como la suma de inversas. A ver, no sé si con eso se aclaró tu duda, Jericho. Sí, ¿no? Ya, muy bien. Muy bien, chicos. La próxima clase vamos a desarrollar ya circuitos eléctricos, resistencias, todo ese tema, ¿ya? Que es uno de los más interesantes, ¿no? Más interesantes y también más aplicación. Y viene en el examen, claro, viene en el examen, ¿no? Uno de los temas clave. Bien, chicos, los dejo con el tutor para que ustedes coordinen algún mensaje final. Por mi parte, hasta la próxima. Cuídense bastante. Nos estamos viendo. Ya les pasé la presentación. Nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos, muchachos. Nos vemos. Cuídense.